Caminando con Dios 11, visión. La visión de Dios no es mi sueño. Ni siquiera es un sueño que existe para mí. Una visión no se trata de intentar cumplir mi ambición personal con la ayuda de Dios. Más bien, visión es cuando el sueño de Dios se revela a través de nuestras vidas. Una persona que lleva el sueño de Dios en su interior es una persona de Dios. Y cuando abrazamos ese sueño y nos dedicamos al reino de Dios, lo que llevamos dentro, eso es lo que llamamos visión. El momento en que la visión de Dios se convierte en mi visión, ese es el momento en que nacemos de nuevo a una nueva vida en este mundo. Veamos ahora 5 características de la visión de Dios. 1. ¿Das lo mejor de ti? Una persona que tiene la visión de Dios siempre da lo mejor de sí. Nuestra relación con Dios es como la de un rey con su pueblo, o un amo con su siervo dispuesto. No es una vida en la que vivimos como queremos o siguiendo nuestros propios deseos. Entre las muchas personas de Dios que vemos en la Biblia, José nos muestra cómo se cumple la visión de Dios. Aunque fue odiado por sus hermanos, cuando su padre Jacob le dijo que fuera donde ellos estaban, obedeció. Más tarde, cuando fue vendido como esclavo en Egipto y sirvió en la casa de Potifar, capitán de la guardia, trabajó con excelencia y llegó a ser el administrador de toda la casa. Incluso cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y arrojado a la prisión, dio lo mejor de sí en la situación en la que estaba. Después, cuando llegó a ser gobernador de Egipto, siguió cumpliendo sus responsabilidades con dedicación, no solo para Egipto, sino también para los pueblos de muchas naciones que venían a él en busca de ayuda. Todo aquel que recibe la visión de Dios siempre da lo mejor. Esto se debe a que Dios, en su gracia, es quien sostiene a esa persona y la lleva a cumplir su visión. Por supuesto, incluso en el mundo, hay quienes se entregan con todo para construir su propio reino. Trabajan día y noche, se desgastan por alcanzar sus metas. Algunos incluso usan la injusticia y el mal para avanzar. Pero aquí comienza a verse claramente la diferencia entre la visión del reino de Dios y la visión del mundo. 2. ¿De dónde viene? Para saber a qué pertenece nuestra pasión y dedicación, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta visión? La visión de José no vino de él. No fue algo que él pidió. No fue un plan que él creó o trató de cumplir por su cuenta. Dios fue quien formó a José para ser la persona más adecuada para llevar a cabo su visión. Dios lo entrenó y lo preparó. Probablemente José recibió profundas lecciones de su padre Jacob, un hombre que sabía por experiencia cuán dura puede volverse la vida cuando uno vive según su propia voluntad. Incluso cuando parecía que Dios no estaba presente, José aprendió que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Tuvo 2 sueños. Sueños que ni él mismo entendía del todo, y esos sueños solo provocaron más odio de parte de sus hermanos. Luego fue vendido a Egipto, vivió como esclavo y como prisionero, y a través de todo eso, estaba siendo formado para ser gobernador de Egipto, una figura clave en la visión de Dios. Por medio de José, Dios preparó el fundamento para que su pueblo creciera como nación mientras vivía en Egipto. Si la visión de José hubiera sido suya propia, si hubiera sido un plan basado en sus capacidades o deseos, ya habría renunciado. Porque, en realidad, su vida parecía avanzar en la dirección opuesta a aquella visión que Dios le había mostrado. Por eso debemos detenernos un momento y examinarnos. ¿Ese esfuerzo, esa dedicación que estamos dando, vienen de mí? ¿O vienen de Dios? Esa es una pregunta muy importante. ¿Para quién estás dando lo mejor de ti? Quienes llevan la visión de Dios dan lo mejor de sí por el reino de Dios y por el pueblo de su reino, porque la visión le pertenece a Él. Aun cuando nos dedicamos a nuestras propias vidas o a nuestras familias, esa entrega debe venir con el reconocimiento de que nada me pertenece y con la confesión de que todo es de Dios. No se trata de construir mi reino para mí o para mi familia. Porque la visión de Dios viene de Dios, ofrecemos nuestro tiempo, nuestras circunstancias y nuestras propias vidas en servicio a Él. Y es justamente aquí donde nos separamos del mundo.
En el mundo, cuando las personas se dedican a construir sus propios reinos, el yo siempre está en el centro. Su pasión nace del amor propio. Incluso su familia es vista como una extensión de sí mismos. Todo gira alrededor del yo. Debemos discernir esta diferencia. Si no está claro para quién es realmente nuestra entrega, podemos terminar dando lo mejor de nosotros en el nombre de Dios, pero en realidad hacerlo todo para nosotros mismos. Y al final, podríamos tomar la gloria para nosotros en lugar de dársela a Dios. Debemos recordar esto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. José entendía esto con claridad. Por eso pudo decirles esto a los mismos hermanos que lo habían traicionado y vendido. Ahora, pues, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, pues para salvar vidas fue que Dios me envió delante de ustedes. Ya van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni cosecha. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente sobre la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Dios. La entrega de quien lleva la visión de Dios es siempre para su reino y para su pueblo. No debemos olvidarlo. ¿Estás dispuesto a soltar? La visión de Dios comienza con Dios. Cuando el Dios perfecto da una orden o dirección, lo hace ya sabiendo el final. Por eso Él es omnisciente y todopoderoso. Si Dios tuviera que estar cambiando sus planes según las circunstancias, no sería perfecto. Cuando Dios le dio una visión a José, Él ya tenía un plan completo, no solo antes de que José naciera, sino incluso antes de la creación. Desde la perspectiva de José, tal vez no comprendía el panorama completo. Quizás le parecía que su visión recién estaba comenzando. Pero desde la mirada de Dios, el resultado ya estaba establecido. Por eso José no podía rendirse. Aunque él quisiera abandonar, la visión de Dios no iba a cambiar. Aún así, Dios permaneció con él y lo sostuvo en cada paso del camino. Incluso cuando José quería rendirse, no era algo que pudiera hacer fácilmente. Y aun cuando no quería rendirse, no podía perseverar solo con sus propias fuerzas. La visión de Dios no se detiene, porque quien la lleva adelante es Dios. La persona que ha recibido la visión de Dios simplemente camina cada día por fe, viviendo el tiempo que Dios le ha dado. El resultado le pertenece a Dios. En su tiempo, a su manera, Dios lo cumplirá. Nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es Dios. ¿Podemos conocerlo desde el principio? Hasta este punto, hemos visto la diferencia entre un sueño que fabricamos mediante nuestros propios planes y una visión que proviene de Dios, una visión en la cual somos usados como instrumentos dentro de su plan perfecto. La visión de Dios nos mueve a dar lo mejor de nosotros por su reino y por su pueblo. La visión de Dios proviene de Él. Y como es Dios quien guía y cumple su visión, no es algo de lo que podamos desistir ni detener. Sin embargo, hay un aspecto que suele causar confusión en quienes llevan una visión y se entregan al reino de Dios. Es la pregunta: ¿podemos conocer el final de la visión desde el principio? Para hablar con claridad, la respuesta es: no, no podemos conocerlo desde el principio. José, a la edad de 17 años, fue arrojado a una situación que él nunca pidió. Fue llevado lejos de su hogar, para vivir como esclavo, y más tarde, como prisionero. Desde una perspectiva humana, habría sido fácil pensar: esto no está bien. Pero luego, a la edad de 30 años, José experimentó un cambio radical, fue elevado al segundo puesto más alto en todo Egipto. Ese ascenso también fue una prefiguración de Jesucristo, quien se levantaría del sepulcro y se sentaría a la diestra del trono de Dios. Pero José no sabía nada de eso hasta que la visión empezó a cumplirse, cuando tenía 30 años. Por eso le dijo esto al copero mayor después de interpretar su sueño.
Cuando todo te vaya bien, acuérdate de mí y muéstrame tu bondad, háblale de mí al faraón y sácame de esta cárcel. José no soportó cada día porque ya supiera cómo terminaría todo. No calculaba ni resistía basándose en una línea de tiempo. Más bien, era Dios quien lo sostenía, día tras día, hasta el momento que él había determinado, un tiempo que solo él conocía. Por eso decimos: la visión de Dios solo la conoce Dios. Nosotros no podemos conocerla. Claro, con el tiempo tal vez empecemos a mirar hacia atrás y a comprender. Pero también puede haber momentos en que no lo veamos claramente, ni siquiera al final de nuestra vida. Nuestro rol es simplemente caminar por fe, paso a paso, agradeciendo el llamado de Dios mientras avanzamos. Esa es la vida de quien lleva la visión de Dios.